La historia de la Iglesia Bíblica Comunión de Creyentes de México, IBCCM, también conocida como Comunión de Creyentes, surge de un contexto de avivamientos espirituales en el siglo XIX y se desarrolla como un movimiento evangélico con fuerte énfasis en la autoridad de la Biblia, la evangelización de almas perdidas y la extensión del Evangelio a pueblos no alcanzados, particularmente en el mundo hispano y México. Sus raíces se remontan al avivamiento sueco de 1840 a 1880, que influyó en la familia Ost. El fundador principal es el hermano A.B. Ost, Axel Botolfo Ost, apoyado por su sobrino Daniel Ost, conocido en México como Daniel Oriente, su hijo Juan T. Ost, Juanito Ost, y pioneros mexicanos como Amando Cano Rodríguez, Efraín Hernández Pérez, Macedonio Martínez, Celia Tapia, entre muchos otros obreros y pastores. A través de la historia de la obra, se han realizado campañas evangelísticas, construido templos, reunido en conferencias, con un enfoque misionero que llevó a la formación de iglesias locales, centros de fe y una visión mundial, con el fin de alcanzar las almas para Cristo. Durante el avivamiento nacional en Suecia en los años de 1840 a 1880, Dios levantó vírgenes que profetizaban sobre el juicio venidero, lo que impulsó a muchos a buscar perdón de pecados. En 1880, Johannes Ost, Juan, padre del hermano Ost, trabajaba en la construcción de puentes para un ferrocarril al norte de Suecia. Junto con 4 compañeros, fue a escuchar al evangelista Voltius, con la intención de confrontarlo, pero presenció un milagro. Una mujer conocida por él fue sanada, la mujer tenía un brazo torcido. Juanes, quien fuera enemigo del Evangelio tal cual Saulo de Tarso, se entregó a Cristo esa noche. Sin dudarlo, Juanes reunió a toda su familia para compartir lo que había presenciado y compartió su testimonio a su casa. Juanes, menciona, la influencia más poderosa para decidir seguir a Cristo fue mi esposa cristiana, Juana. La reunión solo fue el colmo para que yo tomara la decisión. Tiempo después, Juanes emigró a Estados Unidos en busca de una mejor vida para su familia, dejando en Suecia a Juana quien estaba embarazada de su 5º hijo. Mientras él andaba lejos, nació el bebé, otro varón. 6 semanas después del nacimiento de Axel Botolfo Ost, el 2 de junio de 1888 fallece Juana. De los 5 hijos de Juanes y Juana, uno fue Evald, padre de Daniel Ost. Más de 25 descendientes de esta familia sirvieron a Dios a tiempo completo como pastores o misioneros en más de 11 naciones, mostrando que la fe de Juana no fue en vano. El hermano Ost llegó a Estados Unidos en 1900, creció en un rancho en Minnesota y estudió para el ministerio en Chicago. En su tercer pastorado fue llamado al evangelismo y fue bautizado en el Espíritu Santo en 1920. Ganó muchas almas para Cristo, fundó iglesias locales en Estados Unidos y dedicó noches enteras a misiones mundiales en sus campañas. Los cimientos de la futura comunión de creyentes se forjaron en estos avivamientos con 3 elementos clave. 1. Alta estima por la Biblia como palabra inspirada por Dios, infalible y la única autoridad suprema para la Iglesia y la vida cristiana. 2. Una profunda carga por las almas perdidas. 3. Una visión por los pueblos, naciones y ciudades no evangelizados. Durante una conferencia familiar en el Lake Sammamish Bible Camp, Washington, alrededor de 1943, el hermano Ost compartió plataforma con el orador cubano Labastida, quien vivió hasta los 100 años. Mientras el hermano Labastida ministraba, Dios obró en el corazón de Ost un amor especial por los pueblos de habla hispana. A finales de 1943 e inicios de 1944, la familia Ost se mudó a Miami, Florida. Desde allí, Ost realizó 2 o 3 viajes al Caribe.
En enero de 1945 hizo su primer viaje a México, predicando en varias regiones auspiciado por las iglesias del movimiento Sarón, con la ayuda del misionero sueco Axel Andersen y un intérprete, ya que aún no hablaba español fluidamente. Al cruzar la frontera y el hermano Ost sintió un amor abrumador por los mexicanos, muchas almas que no aún habían conocido el Evangelio de Salvación. En marzo de 1945, en el norte de Minnesota, el hermano Ost conversó tomando café con Carlos Johnson, un agricultor respetado. Hablaron de la necesidad espiritual de los braceros mexicanos que trabajaban en los campos de Minnesota y North Dakota debido a la escasez de mano de obra por la Segunda Guerra Mundial. A inicios de junio de 1945, una caravana de 4 autos partió de Minneapolis hacia el noroeste de Minnesota y North Dakota. Viajaban Ost y misioneros que hablaban español y tenían experiencia en América del Sur. Esta fue la siembra inicial de la obra entre el pueblo mexicano. En Drayton, North Dakota, el hermano Ost se presentó ante la policía como era su costumbre cuando llegaba a un nuevo lugar y ahí ayudó en un conflicto entre 2 hombres mexicanos, uno quería matar al otro por borrachera. Ninguno de ellos hablaba inglés y Ost ayudó como intérprete, sugirió a la policía dejar a un hombre en la celda hasta que se le pasara el enojo y la borrachera. Tiempo después el hombre arrepentido abrazó a Ost con lágrimas, diciendo, gracias, muchas gracias. Usted me ayudó a que yo no matara a mi mejor amigo. Ese fue uno de los primeros abrazos mexicanos que Ost recibió y nunca olvidó, aquel hombre estaba lejos de su hogar y quedó muy agradecido. Misioneros como Ruth y Alfredo Hurlin, prestados a la obra del movimiento, reportaron conversiones de jóvenes que les pedían literatura de las que ellos llevaban y el Nuevo Testamento. Para Ruth y Alejandro fue un privilegio para que varios mexicanos llegaran a Cristo. Esto sucedió en junio de 1945, era el principio de la obra de la Comunión de Creyentes de México. En septiembre de 1945, Ost escribió sobre el pequeño principio de la obra, la visión celestial recibida y la paz profunda que experimentaba. Nunca jamás he visto más obviamente la dirección de Dios, ni he visto que sucedan tantas cosas agradablemente extrañas ahora que he sido guiado a la obra del Evangelio entre los mexicanos. Además, nunca había experimentado una calma mayor ni un gozo más profundo, ni una paz más maravillosa en el corazón y en el entendimiento. La primera conferencia de la Comunión de Creyentes se celebró del 30 de septiembre al 7 de octubre de 1945 en Minneapolis. Ayunaron y oraron por todo un día, hubo 15 mensajes en esa conferencia, 4 de ellos se predicaron en sueco. Varios fueron salvos. Aleluya, gloria a Dios. El hermano Ost viajó por todos los Estados Unidos presentando la visión de la obra en México y solicitando oraciones a favor de este país. Además de la oración y ofrendas, algunos respondieron dando sus vidas y sus años a la obra. En el año 1946, el hermano Ost predicó en Reynosa, con iglesias metodista y bautista. El primer templo se construyó en San Juan, Texas, el hermano Ost ayudó en su edificación, el templo sigue activo. Artemio Carranza, hijo del general Jesús Carranza y sobrino del presidente Venustiano Carranza, fue el primer intérprete del hermano Ost. La hermana Alan Lenberg 1946 registró el clamor de la gente quienes manifestaron, ¿por qué nunca nos habían dicho esto antes? Amando Cano llegó como pastor a Monterrey en marzo de 1947. En el año de 1948, se construyó el templo de McAllen, Texas, detrás de la casa de la familia Olavarrieta. Timoteo Olavarrieta fue salvo y su mamá también. La primera conferencia en México, DF, se realizó en octubre de 1948, hubo mucha enseñanza profunda y los participantes firmaron una declaración de fe y práctica muy completa. La declaración de fe fue firmada por pioneros como Amando Cano y su esposa R. Belén H. de Cano, Francisco Larios y Livia L. de Larios, Ricardo T. Pil y Esther Ron Beck de Pil, Macedonio Martínez y Ma Amalia Alfaro de Martínez,
Beatriz López de Neira, Efraín Hernández Pérez, José Yepes y Ana M.L. de Yepes, Baldomero Romero y Rosa Pérez de Romero, y otros, Concepción Hernández, Esther Torres, José Bárcenas Yaryaga, por mencionar algunos. En la primera conferencia misionera de la Comunión de Creyentes, todos alzaron sus voces y cantaron con fervor el himno precioso, Di, Señor. En esa conferencia, Efraín Hernández P. se convirtió al escuchar a Ost predicar su sermón titulado Cristo salvará a su pueblo de sus pecados. De allí fue a Chicabasco, Hidalgo, en donde inmediatamente comenzaron las llamas de avivamiento, un avivamiento como en los tiempos antiguos. En marzo de 1949 Daniel Ost, sobrino de A.B. Ost, y su esposa Ruby Waldner de Ost llegan a México para apoyar en la obra. Daniel escribió sobre los 20 millones de mexicanos que estaban sin el verdadero evangelio. Para el verano de 1949 había como 15 obreros de tiempo completo, algunos en el lado mexicano y otros en el lado americano. Había también algunos ayudantes activos. Para primavera y verano de 1950 se establecieron obras en McAllen, Mission, Roma, Parr, San Juan, Texas, Reynosa, Miguel Alemán, Monterrey, Tampico /Diagonal Madero, Chicabasco y México DF, con templos en varios lugares. Obreros destacados incluyeron a Leola Anderson Speaker, Eduardo Hernández, Anita López de Yepes, Esther Torres, Macedonio Martínez y familia, Santiago Gaitán y familia, Richard Piel y familia, José Yepes y familia, Celia Tapia, Juvencio García, Alberto y Marcos Carranza, entre otros. Juan T. Ost, hijo del hermano Ost, llegó por primera vez en 1950 para trabajar en el verano con su papá. En los años siguientes se establecieron el Centro Bíblico, el Comité Ejecutivo Nacional, campamentos de jóvenes, Ministerio de Mujeres, seminarios pastorales y el énfasis en autosostenimiento de las iglesias. La obra se expandió a estados como San Luis Potosí, Colima, Jalisco, Chiapas, Estado de México, Oaxaca y Coahuila. El Instituto Bíblico se fundó formalmente en 1952 en la CDMX, conocida anteriormente como el Distrito Federal. Antes de 1952, la enseñanza fue transmitida a través de conferencias para obreros que se celebraban varias veces al año. Los maestros principales eran el hermano Ost y el hermano Cano. Obreros continuaron agregándose. Los alumnos se quedaban en el instituto por 3 meses durante sus estudios y después salían a varias iglesias para ministrar como parte de su práctica. Daniel, nacido en Alaska de padres suecos, tuvo un encuentro con Cristo en Seattle y sintió carga por las rancherías. Usó avioneta para tirar millones de folletos y estableció centros de fe, esperanza y amor, 176 centros presentes en 24 estados a la fecha de redacción de este documento, concursos por correspondencia que alcanzaron a más de 250,000 personas. 6 de sus hijos se casaron con mexicanos. La obra envió misioneros a muchos países. A.B. Ost, Axel Botolfo Ost. Fundador principal. Vendió su casa para la obra, aprendió español a medianoche, fundó la obra en México después de los 57 años, enfatizó el bautismo en el Espíritu Santo y ayudaba a pastores jóvenes. Viajaba en todo tipo de transporte, incluso a caballo en la vejez. Daniel Ost y Ruby Ost. Apasionados por México, pioneros de evangelismo masivo con avioneta y folletos, fundadores de centros de fe. Daniel enfatizaba frases como tengo fe y tengo ganas y la urgencia por las almas. Amando Cano Rodríguez. Cofundador y director por años, pastor en múltiples lugares, Reynosa, Madero, Monterrey, Chicabasco, etc., maestro en institutos bíblicos, misionero en ranchos y sierra. Hombre íntegro, poeta y atleta hasta avanzada edad. Efraín Hernández Pérez, 1915 a 2014, y Victoria de León Martínez, 1932 a 2015. Fueron pilares de la obra. Iniciaron en Chicabasco,
Fundaron iglesias, incluyendo el Tabernáculo en Juárez, NL en los 80 a 90. Tuvieron 7 hijos, su legado continúa con sus hijos Elías y Moisés pastoreando. Celia Tapia, y su esposo José. Obrera pionera, llevó el evangelio a familias como los Olivares en Camargo, Chencho Olivares, Telésforo, etc. Chencho estudió en el DF y fue pastor. Juanito Ost. Continuó la obra de su padre, Juanito pastoreó en McAllen. Familia Johnson, Carlos, Esteban, Roberto. Involucrados desde los inicios con los braceros mexicanos, Esteban y Roberto pastorearon en McAllen. Algunos obreros pioneros. Macedonio Martínez, Santiago Gaitán, Marta Echeverría, Raquel Salazar, Raquel Sarmiento, Inocencio, Chencho, Olivares, Artemio Carranza, Leola Anderson, entre otros. Muchas obreras, obreros y familias mexicanas dieron su vida a la obra. En 1982 hubo una separación en Miguel Alemán por diferencias doctrinales. La enseñanza sobre la conciencia promovida por Esteban Johnson y Juan Ost. Varios hermanos se opusieron ante esa doctrina, entre los que destaca el hermano Chencho Olivares, quien no estuvo de acuerdo y enfrentó dificultades, incluso lo quisieron meter a la cárcel mediante falsas acusaciones. Sin embargo, hoy en día, la Iglesia Bíblica Misionera Comunión de Creyentes de México continúa trabajando en la obra del Señor, la mies es mucha y los obreros pocos. Aún mantiene la visión del hermano Ost, quien dijera en 1950, la visión de la comunión de creyentes es mundial. Su perspectiva no tiene límites. Es de Dios la obra. Los orígenes de la obra en Ciudad Madero se remontan a 1949, cuando el pastor Macedonio Martínez y su familia rentaban una casa en la calle Jalisco para realizar los cultos. En 1952 llegaron a la ciudad el hermano Efraín Hernández, tío de la hermana Abby, y su esposa, la hermana Victoria, procedentes de Monterrey tras su matrimonio. Para entonces, ya existía el primer templo de la obra en Ciudad Madero. Durante esa década, la congregación experimentó una rotación frecuente de pastores, quienes solían pastorear aproximadamente por periodos de 3 años. Tras el hermano Efraín Hernández, asumió el pastorado el hermano Casimiro de León, cuñado de Efraín. Entre los pastores que sirvieron en la obra durante los años 50 y 60 se encuentran también los hermanos Juvencio, Santiago, Pablo Cuevas y Crisóstomo. Una de las mayores adversidades que enfrentó la joven congregación ocurrió el 19 de septiembre de 1955, cuando el huracán Gilda azotó la región con vientos estimados de hasta 250 kilómetros por hora. Este fenómeno provocó inundaciones catastróficas que afectaron severamente a Ciudad Madero y Tampico, obligando a miles de familias a refugiarse en azoteas y edificios públicos. El primer templo resultó parcialmente destruido, especialmente su techo de láminas. Fue reparado tras el desastre y permaneció en uso hasta aproximadamente 1975, cuando fue reemplazado por una nueva construcción. Alrededor de 1963, tomó el pastorado el hermano Julio Aguilar, acompañado de su esposa Juanita. Vivieron en la casa pastoral ubicada en el mismo domicilio del templo. El hermano Julio pastoreó fielmente hasta 1978, año en que se trasladaron a otro lugar para continuar con la obra del Señor. En ese mismo año de 1978, asumió la responsabilidad pastoral el hermano Inocencio, Chencho, Olivares, quien se instaló en Ciudad Madero junto con su familia, su esposa, la hermana Abby, y sus hijos Judith, Joel, Axelio, Celine, Noemí, la nena, y Eunice, Nich. El hermano Chencho enfrentó dificultades significativas durante la separación que vivió el movimiento a causa de la doctrina de la conciencia. Como uno de los pastores que no estuvo de acuerdo con ella, por considerarla alejada de las Escrituras, sufrió oposición, incluyendo falsas acusaciones que incluso intentaron llevarlo a la cárcel. Fiel a su convicción bíblica, continuó sirviendo hasta su partida con el Señor en 1992.
Tras su fallecimiento, tomaron de manera temporal la batuta del pastorado los hermanos Justo Ávila, Francisco Loredo y Pablo Cuevas. En 1996, el hermano Axelio Olivares fungió como pastor hasta 1999. En octubre de 1999, asumió el pastorado el hermano Joel Olivares, hijo del hermano Chencho, acompañado de su esposa, la hermana Gabriela Leonor Conti, Gaby. Desde entonces, han permanecido al frente de la obra en Ciudad Madero hasta la fecha. El hermano Joel ha desarrollado también un destacado ministerio de alabanza, aprovechando los talentos que Dios le ha dado y sus conocimientos académicos. Es licenciado en música por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Ha enseñado a numerosos hermanos el uso de instrumentos musicales y ha participado activamente en campañas evangelísticas, ministrando en la alabanza junto a otros siervos diestros en la música. Por su parte, la hermana Gaby ha liderado el ministerio de niños con participación activa de otras hermanas a lo largo de los años, donde destaca la hermana Nich por su constancia. Juntos, han realizado células y clases evangelísticas dirigidas a niños de distintas colonias de Ciudad Madero, así como las escuelitas bíblicas de vacaciones. Tanto el hermano Joe como la hermana Gaby han participado activamente, junto con los demás pastores y hermanos de la comunidad, en las conferencias y campamentos organizados por la Iglesia Bíblica Misionera Comunión de Creyentes de México en sus diversas sedes. Esta reseña refleja más de 7 décadas de fidelidad, adversidades superadas y servicio continuo en la obra del Señor en Ciudad Madero, Tamaulipas, desde sus humildes inicios en una casa rentada hasta su consolidación actual. Iglesia Bíblica Misionera Comunión de Creyentes de México. Templo Monte de los Olivos, ubicado en Linares esquina con Niños Héroes en la colonia Felipe Carrillo Puerto. La obra en Camargo inició en la calle Tampico esquina con Oaxaca, donde se rentó una casa que funcionó como lugar de culto. Esta obra fue iniciada por las hermanas Marta Echeverría, Raquel Salazar y Raquel Sarmiento. En 1978, el hermano José Loredo, quien había ido a estudiar a la Ciudad de México para formarse como pastor, fue enviado por el hermano Esteban Jansen a Camargo, Tamaulipas. Al llegar, el pastor saliente era Efrén Rubio, quien, por motivos económicos, tuvo que dejar la ciudad junto con su familia y trasladarse a Reynosa. A partir de entonces, el hermano José Loredo asumió la responsabilidad como nuevo pastor. Durante su ministerio, inició la construcción del templo actual y pastoreó la iglesia con fidelidad durante 41 años, hasta que el Señor lo llamó a su presencia en junio de 2019. Desde entonces, su hijo, el hermano Joel Loredo, tomó la responsabilidad de pastorear la iglesia y continúa al frente de la congregación hasta el día de hoy. El pastor Efraín Hernández Pérez, 1915-2014, originario de Chicabasco, Hidalgo, inició su ministerio desde su juventud. Poco tiempo después, guiado por Dios, contrajo matrimonio con Victoria de León Martínez, 1932-2015, originaria de Escobedo, Coahuila. Desde muy jóvenes, ambos sirvieron al Señor con profundo amor y dedicación, predicando la palabra con denuedo y transmitiendo su fe a sus hijos, familiares, consiervos y a un sinnúmero de creyentes. Dios los bendijo con 7 hijos: Febe, Obed, Belén, Elvia, Gabriel, Elías y Moisés. Juntos formaron una familia que se convirtió en pilar fundamental de la asociación, abriendo misiones y estableciendo iglesias en diversas ciudades, pueblos pequeños y comunidades. Siempre trabajaron unidos, con un amor incondicional y un marcado don de servicio, sin importar el lugar donde pastorearan. Fieles asistentes a las actividades de la asociación, conferencias, campamentos, juntas de pastores y estudios bíblicos. Con frecuencia acudían acompañados de sus hijos. Su ejemplo enseñó a toda la familia a participar activamente en la obra de Dios, modelando con su vida el Evangelio. En 1986, después de pastorear en Ciudad Miguel Alemán, el pastor Efraín y su familia se establecieron en Guadalupe, Nuevo León.
Comenzaron con cultos en el hogar del hermano Natividad Olivares y su madre, la hermana Ponchita. Alrededor de 1988, iniciaron una misión en su propio hogar, ubicado en la colonia Vivienda Popular. En 1991, tras el llamado a la presencia del Señor del pastor José Frausto Cermeño, quien pastoreaba junto a su esposa Celia Tapia Hernández el Templo Betel en Ramos Arizpe, el pastor Efraín brindó apoyo constante a esa iglesia, predicando, realizando bautismos y presentaciones de niños ante el Señor. Cerca de 1993, con la ayuda de Dios, el apoyo de los creyentes, ofrendas especiales de amigos y familiares, y recursos propios, adquirieron un terreno en la colonia Monte Cristal de Ciudad Juárez, Nuevo León, con el propósito de construir un templo. En 1994 iniciaron los cultos al aire libre, bajo un sencillo techado, mientras avanzaba la construcción. El pastor Efraín trabajaba casi diariamente en la excavación de los pozos profundos para las columnas, impulsado por la visión de un templo grande y funcional. Con el tiempo, hermanos en Cristo, iglesias hermanas, amigos y familiares contribuyeron con ofrendas especiales que permitieron avanzar la obra. En 1998 se realizó el primer campamento juvenil en la nueva obra, dando inicio a una serie de actividades que continuarían a lo largo de los años. En 1999 se llevó a cabo la presentación al Señor de Arly Hernández, hija de Elías y Verónica, y nieta de los pastores Efraín y Victoria. Para entonces, el templo se encontraba aún en obra negra. Se construyó un cuarto que sirvió tanto para las clases de niños como para comedor durante las actividades, incluyendo el siguiente campamento juvenil. En 2002, la congregación celebró con gran gozo las bodas de oro de los pastores Efraín y Victoria, quienes cumplieron 50 años de matrimonio y de servicio conjunto al ministerio. El pastor Efraín Hernández Pérez partió a la presencia del Señor en diciembre de 2014. Una de sus últimas predicaciones, llena de fuerza, la impartió durante la celebración de los 15 años de su querida nieta Arly. Sus mensajes siempre se centraron en el Evangelio y en la exhortación constante a leer la Biblia. La hermana Victoria fue su ayuda idónea en todo momento, animándolo a emprender nuevos retos. En noviembre de 2015, ella también fue llamada a la presencia del Señor. Dejaron un legado fiel que continúa a través de sus hijos, quienes hoy sirven en el ministerio, algunos pastoreando iglesias, otros en la música y en la enseñanza, transmitiendo la fe de generación en generación. Tras su partida, en diciembre de 2014, fueron ordenados como pastor el hermano Elías Hernández y su esposa Verónica Arellano, junto a sus hijos, y como copastor el hermano Moisés Hernández y su esposa Gabriela, junto a sus hijos. Con fe firme y amor por la obra de Dios, continuaron el trabajo en el templo El Tabernáculo, siguiendo el ejemplo de sus padres. Como un solo cuerpo en Cristo, la congregación ha seguido apoyando el ministerio tanto en lo material como en lo espiritual. El trabajo se ha enfocado especialmente en los niños, mediante clubes bíblicos, discipulados, escuelitas de verano y clases dominicales, sin descuidar el ministerio con damas y varones de la iglesia. La familia ha contado con el apoyo incondicional del hermano Gabriel y su familia en la música, así como de la hermana Judith y su familia, el joven David y muchas otras familias de la congregación. En lo material, la construcción del templo ha continuado avanzando, aunque aún queda mucho por hacer. Dios ha sido fiel y ha sustentado la obra en todo momento. De igual manera, la Iglesia ha mantenido su apoyo a la congregación de Ramos Arizpe, Templo Betel, con profundo amor hacia la hermana Celia Tapia y toda la comunidad. Hoy, la familia y la congregación agradecen a Dios por el legado dejado por el pastor Efraín y la hermana Victoria, y siguen orando para que el Señor continúe bendiciendo y fortaleciendo este ministerio. La historia del Templo Ebenezer en La Gavia se remonta a mediados de la década de 1950. Fue en los años 1954 a 1955 cuando la palabra de Dios llegó a esta localidad por medio del primer creyente, Alfonso Gómez Vilchis. Alfonso Gómez Vilchis asistió a una campaña evangelística que celebraba el hermano Hoste en la Ciudad de México, donde aceptó a Cristo como su Salvador.
Posteriormente, compartió el mensaje de salvación con su familia. Primero con su mamá, su papá y su esposa, quienes aceptaron a Cristo. Más tarde, le dio el mensaje a su tía Guadalupe Carmona, madre del hermano Mario. Aunque ella se resistió inicialmente, después de mucho tiempo aceptó a Cristo y se convirtió en una mujer muy esforzada en la obra de Dios. Gracias a su dedicación y al trabajo que realizó, ganó muchas almas para el Señor. En aquellos primeros años, los cultos se realizaban en los hogares de los creyentes. Alfonso Gómez Vilchis fue el primer predicador que sirvió en este lugar. Cuando él dejó el ministerio, comenzaron a venir pastores del centro bíblico ubicado en la Ciudad de México para predicar en la Gavia. Entre ellos se encontraban los hermanos Juvencio García, Crisóstomo, Efraín Hernández, Manuel Alvarado, Marcos Carranza, Ricardo Bustamante y otros. Con el paso del tiempo, el último pastor que vino a predicar de manera prolongada a esta iglesia fue el hermano Lorenzo Luna, quien permaneció mucho tiempo entre la congregación. Tras su fallecimiento, quedó al frente el hermano pastor Mario Álvarez, quien continúa hasta la actualidad pastoreando y predicando en esta iglesia. Esta reseña muestra los humildes inicios de la obra evangélica en la Gavia, marcada por el testimonio personal, los cultos en casas y la fidelidad de varios siervos de Dios que, a lo largo de las décadas, han sostenido el ministerio del Templo Ebenezer. Esta historia es el fruto de la obediencia de muchos misioneros, estadounidenses, y, sobre todo, mexicanos dedicados quienes respondieron al llamado "¿Quién irá por mí a trabajar?" con un "heme aquí". Los campos siguen blancos para la siega.